Estás escuchando Gemelos al Cuadrado, un podcast dedicado a la crianza y la lactancia de gemelos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Hace mucho tiempo ya desde el último podcast, pero por fin estoy aquí de regreso y además hoy a lo grande porque voy a estar acompañada de algunas comadres maravillosas que os voy a presentar en breve y que han venido a Gemelos al Cuadrado a contarnos su experiencia como madres de gemelos prematuros. Soy Gema Cárcamo, madre de dos parejas de gemelos idénticos que hacen mi vida más feliz y entretenida. Mi maternidad de gemelos hizo que mi vida profesional diera un giro de 180 grados. Nunca me imaginé que a través de mis hijos acabara trabajando en algo tan apasionante y productivo como la crianza y la lactancia. Aquí vas a encontrar información real y basada en la evidencia, sobre todo lo que rodea al mundo de los gemelos y cómo criarlos. Como consultora de lactancia materna y madre que ha dado también el pecho a gemelos, me he especializado en este tipo de lactancias, ayudándote desde la preparación y el acompañamiento. Mi objetivo es que puedas crecer en confianza y seguridad y adquieras todas las habilidades necesarias para amamantar a tus pequeños. Este es el mes de la concienciación sobre el nacimiento prematuro. Estamos a 17 de noviembre, es justo el día del prematuro. Y no podía dejar pasar sin hablar sobre este tema, ya que los nacimientos múltiples, entre los que se incluyen los gemelos y los mellizos, contribuyen de manera importante a las cifras de prematuridad en todo el mundo. De hecho, entre las medidas para poder prevenir justamente la prematuridad, en su día se acordó regular de alguna manera el nacimiento de múltiples, recomendando a todos los profesionales que se dedicaban al mundo de la reproducción asistida no implantar más de 3 embriones en las fecundaciones in vitro, por ejemplo. Los gemelos o mellizos están representando el 98% aproximadamente de todos los nacimientos múltiples y más del 50% de ellos nacen justo debajo de la semana 37. Hay muchos tipos de prematuros, hay prematuros que nacen muy cerca de esta semana 37, que llamamos prematuros tardíos, y otros que son más precoces todavía, a los que llamamos prematuros moderados, y ya pues los últimos que serían los más extremos, ¿no? Esos que nacen por debajo de la semana 30 e incluso pues en semanas tan extremas como la semana 24. Y es que el avance de la medicina perinatal ha permitido que cada vez podamos sacar adelante a bebés con menos semanas de gestación. Justo este mes de marzo de 2022 se conocía además la noticia del regreso a casa de uno de los gemelos de más prematuridad en todo el mundo. Nacieron tan solo en la semana 22 más 5, ni siquiera 23 semanas, en el Reino Unido. Y bueno, pues se ha podido considerar los gemelos que han nacido en el límite más extremo de viabilidad que hasta ahora se conocía. Estos bebés que nacen así de maduros, así de prematuros, van a tenerlo pues francamente difícil porque les va a tocar terminar de desarrollarse fuera de ese entorno calentito que es el vientre de la mamá. Pues muchos de ellos van a sufrir secuelas por haber nacido antes de tiempo. Es por esto que muchos de ellos son seguidos por equipos especiales durante muchísimos años, equipos de médicos, especialistas de diferentes disciplinas, psicólogos, fisioterapeutas, neurólogos, neumólogos, todo tipo de equipos que se encargan de asegurar y de garantizar que los niños van a crecer de manera óptima a lo largo de todo el tiempo. Y en cuanto a la lactancia materna, pues qué deciros, que si amamantar a gemelos ya es toda una aventura, pues nos podemos imaginar que cuando estos bebés nacen antes de tiempo, que son más pequeños, más inmaduros y vulnerables, esto se convierte en pues casi una odisea. Y aún así las madres no se achican y apuestan por la lactancia de sus bebés porque conocen
de primera mano que esta es una de las estrategias más eficaces para poder ayudarles a mejorar su desarrollo, además de protegerles de muchas enfermedades y de muchas patologías. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Somos gemelos al cuadrado. Bueno, pues como os había comentado, tengo hoy el placer de contar en el podcast con alguna comadre de gemelos que además ha tenido pues esta experiencia de la promaternidad, y ellas nos van a contar cómo fue su experiencia, las dificultades que han encontrado en el camino y cómo han ido superándolas poco a poco hasta conseguir, bueno, pues una lactancia, bueno, vamos a decir exitosa en el sentido de que, bueno, en estos momentos ellas están muy satisfechas por lo que hemos podido ver en la tribu, ¿no? Que van consiguiendo esos objetivos y están como, bueno, pues por lo menos yo veo a Noemí pletórica de alegría sabiendo que va consiguiendo esos, retirar todos esos biberones que al principio no empezaron en la lactancia. Así que bueno, pues tengo conmigo a Noemí y a Claudia, que Buenas. bien, hola chicas, que yo quería agradeceros ante todo por dedicarme este tiempito y a estas horas en las que estamos grabando, ¿verdad? Porque, bueno, Noemí vive en España, pero Claudia vivía, creo que en Colombia, ¿verdad? Y son 7 horas de diferencia y, bueno, pues allí también estamos ahora mismo seguramente en una hora muy crítica también de comidas, ¿no? Creo que... Y son las 2 de la tarde. Que estáis ahora ya a las 2 de la tarde, ¿vale? Y aquí nosotros en España estamos grabando a las 8 de la tarde, ¿vale? Así que os podéis imaginar el esfuerzo que están haciendo tanto en Noemí, que estamos en la hora de los baños, de las cenas y demás, como Cristina, Claudia. Es que yo ya estoy echando de menos a Cristina, que Cristina era otra compañera que iba a unirse al podcast de hoy, que como sabéis está dedicado al tema de la prematuridad. Pero bueno, bienvenidas a las dos. A mí me gustaría que, bueno, pues para empezar, si queréis, os presentaréis vosotras mismas y contaréis así brevemente un poco, bueno, pues quiénes sois, desde cuándo sois mamás de gemelos, si tenéis más hijos. Pues bueno, yo soy Noemi y mis bebés nacieron el 24 de agosto, de 36 semanas más un día, y son mis primeras bebés y me vino muy de nueva la maternidad con 2. O sea que son los primeritos y además te estrenaste por la puerta grande con 2. Sí, me estrené, que en cuanto fuimos a buscarlos aparecieron, no he visto todavía una regla, desde que empecé a buscarlos, y vinieron a la primera y 2, o sea, a la puerta grande. Sí, muy bien. Y ahí valiente como nadie, va ahí luchando con estos pequeños jabatillos. ¿Y Claudia? Bueno, yo soy Claudia, yo tengo 35 años, tengo un niño que tiene 4 años y hace 9 meses soy mamá de unas mellizas. Bueno, que también nacieron las 36 más 0. Entonces, aquí en Colombia, por protocolo, los gemelos, partos gemelares siempre nacen en cesárea. Fue imposible encontrar un médico que quisiera animarse a tenerlo natural. Entonces fueron cesárea y fueron bebés canguro por 3 semanas. Claro. Bueno, esto es un tema y ya empiezan a salir un poquito de todos estos conceptos que, bueno, pues muchas madres desconocéis al principio en esto del cuidado canguro, esto de las semanas de gestación, la neo, muchas cosas, términos que ya, bueno, ya llevamos bastante, ¿no? De aprendido durante el embarazo de nuevos nombres, términos médicos que no pensábamos que íbamos a aprender, ¿verdad? Todos esos nombres raros, ¿no? Gemelos bicoriales, biamnióticos, monoamnióticos, ¿no? Todas estas cosas que te quedas así un poco. Y todo esto es nuevo, ¿no? Que
cuántas cosas voy a tener que aprender de manera acelerada, ¿no? Y luego llega el nacimiento y te encuentras con que tienes que aprender de nuevo pues toda una serie de terminologías, cosas que te van contando los médicos, ¿no? Qué bien, Claudia, porque fíjate que Colombia es uno de los países pioneros en el cuidado de los prematuros y que más nos han enseñado, porque el doctor Héctor Martínez Sanabria y Edgar Rey fueron los creadores, ¿no?, del método canguro, Sí. ¿no?, que es el sistema de cuidados, pues como su propio nombre indica, nos recuerda un poco a los canguros, ¿no? Que llevan una bolsita de marsupial para llevar ahí a sus crías dentro, porque los canguritos pues tienen una esterogestación, es otra palabrota rara que aprendemos después del nacimiento, ¿no?, de nuestros bebés, que, bueno, realmente todos nacen prematuros. O sea, tenemos con nosotras también por aquí escuchando a algunas escuchantes de podcast, a Laila, por ejemplo, que nos comentaba que ella no tenía prematuros, pero bueno, tiene gemelitos, ¿no? Pero todos nuestros bebés, de alguna manera, son prematuros porque nacen inmaduros y necesitarán estar cargados y en brazos de un adulto, sobre todo de su mamá, que es la que le proporciona todos los cuidados y todo, pues durante por lo menos 9 meses más. Así que bueno, nacer por debajo de la semana 37, que es cuando se considera que es un parto, un nacimiento prematuro, pues es todavía mayor desafío, ¿no? Y bueno, pues si queréis, yo voy a empezar a soltar por aquí algunas preguntas, ¿no? Un poco para que les contéis a las otras mamás que están esperando, pues un poco vuestra experiencia, ¿no? ¿Cuántas de vosotras habíais pensado en la lactancia materna antes de que supierais que estabais embarazadas? O por lo menos hasta el momento en el que supisteis que estabais embarazadas de gemelos. ¿Cuántas considerasteis la opción de que la lactancia era una posibilidad? Y bueno, si el tema de la prematuridad os cortó un poco con este tema. A mí me pasó. Yo, como les comenté, yo tengo un niño mayor. Cuando él iba a nacer, yo con la lactancia era como, bueno, hablaremos de 6 meses. Venía pues de esta estirpe de familia, de madres no lactantes, porque no teníamos buena leche. Entonces tenía como la idea que no iba a ser mucho tiempo. Sin embargo, a él fui lactancia exclusiva los 6 meses y seguí lactando 2 años y medio. Entonces yo tenía como muy claro que la lactancia para mi segundo hijo era un sí o sí. Cuando me llegó la sorpresa que eran mellizas, nosotros en la familia no teníamos mellizas y tenía la idea de que eso era casi genético exclusivamente. Entonces, cuando fue el susto de los gemelos, yo dije, hasta aquí llegó, si acaso algunos meses, lo que pueda hacer, o sea, me abrí completamente a que iba a ser mixta en el mejor de los casos, porque pensaba pues que era imposible, y todo el mundo, desde el día que me dijeron dos, me dijeron, bueno, vaya comprando biberones y vaya viendo a ver cómo va a ser, porque pues dos es imposible. De hecho, yo hice el curso, yo ya había hecho un curso de asesora de lactancia con EduLacta. En ese momento me inscribí al curso de especializaciones múltiples, como para tener más información, pero de todas formas como que veía que no era tan fácil, por así decirlo. Entonces, como que iba muy abierta a que sería lo que pudiera hacer, porque eso me cortó completamente el rollo. Yo dije, aquí tengo que cambiar completamente la forma de maternar, porque con mi mayor fui porteo todo el tiempo, Claro. y lactancia materna a demanda exclusiva, o sea, yo andaba con el colgado, con el pecho al aire todo el día. Pensar eso con dos me parecía que era imposible. Y Claro. bueno, no fue tan imposible. Ya tienen 9 meses y han sido exclusivas. O sea, fueron un tiempo mixtas, ya ahora son exclusivas. Y las cargo lo que puedo, no porteo tanto, pero las cargo lo que Claro, puedo. ¿verdad? Hacemos todo lo que podemos dentro de Sí. nuestras posibilidades y bueno, pues de alguna manera tú eres de estas mamás, ¿no?, que tienen esas dos experiencias diferentes, la de la maternidad con un solo bebé y ahora la maternidad con dos bebés. Entonces, puedes ver claramente que por mucho que, ¿verdad?, queramos, no podemos hacerlo como lo hacíamos antes, ni pretender ser iguales porque obviamente
Esto si no sería pues una locura, o sea, no disfrutaríamos nada intentando ser como éramos antes, ¿no? O Y intentando toca ser como, alejarte como más del manual. O sea, con el claro, primero era, no, el manual dice que la demanda, lo que quieran, y ahora sí como, bueno, tal vez no tan a demanda, tal vez no tan, o sea, como que me voy como alejando un poquito sí. de eso. ¿Y Noemí? Porque no, a Noemí le pilló de entrada, así, de primeras, esto ya es como, Yo antes de quedarme embarazada, yo sabía que yo quería amamantar a mi hijo. Yo soy una niña, a mí siempre me contaban que yo no he aceptado jamás una tetina, jamás. Dice mi padre, todavía me cuenta que cuando me pusieron el chupete lo volé, recién nacía, y mi madre que de la teta pasé a la cuchara directamente. Entonces yo quería que mi hijo se criaran así, y mi hijo, cuando naciera. Cuando me enteré que eran dos, seguía encabezonada y todo el mundo: no vas a poder, vas a tener que comprar biberones, vas a tener que suplementar, no vas a poder alimentar a 2 bebés. Y yo, que sí, hombre, que si a mí me ha puesto la barriga 2 bebés, yo puedo alimentar a 2 bebés. claro. ¿Qué pasó? Que llegamos al hospital, me separaron y me dijeron cosas no muy agradables, la teta no subía. Al final les di biberón y yo no tenía ni un biberón en casa, los que tenía eran regalados de cestas, de estas que te dan y cosas, menos mal. Y tuvimos que darle la lactancia mixta, pero yo seguía encabezonada. Yo, aunque llorara, digo, no, yo tengo que llegar, yo puedo. Y conseguí, ahora mismo estamos a 120 mililitros de quitar la fórmula. Eso es Pero, prácticamente como casi no tener nada, o sea, en poco tiempo estás exclusiva. pero sí lo tenía muy claro y todo el mundo me decía que no. Y yo iba muy segura de que sí iba a poder hasta que me dieron ahí malas frases en el hospital, sobre todo. Y ahí pues, empecé a creerme que no iba a poder, que era verdad todo lo que me estaban diciendo antes en el embarazo, de que no ibas a ser capaz de dar leche parada. Pero mira, Claro, y están engordando muy bien. claro que sí. O sea, yo, la evolución de Noemí en la tribu ha sido como tremenda, no os podéis imaginar, porque de manera muy natural ella ha ido haciendo ese recambio, ¿no? De los biberones al pecho con mucha paciencia, ¿no? Y sin darse cuenta, además con unos incrementos de peso cada vez que pues quitaba alguna cantidad, pero súper bien, o sea, es increíble, ¿no? Porque siempre tenemos ese miedo, ¿no? De que hemos metido algo para ayudarles a crecer, por ese miedo que nos meten o por las dificultades que pueden tener también para mamar, que obviamente esto es algo de manera habitual podemos ver en prematuros porque no están preparados todavía, su succión puede ser a lo mejor un poco flojita al principio, no están todo coordinados, o sea que es todo un reto, ¿no? Y aquí hay que, bueno, pues proteger, como decimos, ¿no? Sobre todo el que los bebés crezcan y estén bien alimentados, claro que eso es como súper importante, pero el hecho es que se nos olvida, ¿no? Que si necesitamos una suplementación, ¿verdad? Y más en nuestros bebés, que estos que nacen pronto, incluso necesitan la leche materna ya como una manera de poder de terminar de desarrollarse, terminar de crecer y de hacerse, porque lo que tiene la leche materna es además un montón de sustancias o de nutrientes y de componentes que facilitan y terminan de ayudar al bebé a desarrollar órganos, ¿no? Su aparato digestivo, su sistema inmunológico, o sea que es como algo súper perfecto. Y todo lo que hay que hacer es estar bien actualizado desde los centros sanitarios porque vosotras necesitáis todo ese apoyo para que esos suplementos sean de vuestra propia leche y ayudaros un poco con este tema. Hombre, yo puedo decir que yo en el centro de salud, yo tengo un patrón que es, vamos, es súper adorable y cuando yo llegué, o sea, él antes en el embarazo me dijo, ¿quieres darle lactancia materna? Y yo sí. Me dice, no te preocupes que yo llevo varios gemelos y incluso van las lactancias mejor que de un solo bebé. Va a poder dársela cuando nos vimos con todo esto, porque también tenían frenillos, era un cúmulo de cosas. Él me decía, bueno, no, paciencia. Me dijo darle la fórmula con sonda. Me ponía tan nerviosa que al final un día volé la sonda. Y cuando volé la sonda y el sacaleche, empezó la cosa a ir bien. O sea, cuando me dejé guiar por mi instinto más que por... empezó la cosa a fluir.
eso es lo que se iba a preguntar, ¿no? De cómo, que claro, que yo me imagino que también os preocuparía la idea de que los bebés fueran prematuros y todas estas dificultades que pueden tener al principio y si en algún momento vuestro obstetra o la matrona, ¿no? En este caso, ¿no? Os preparó, ¿no? Para todas las posibilidades. Ya veo que, por lo menos en el caso de Noemí, tenía un supermatrón que estaba atento ahí a darle todo su apoyo y acompañamiento para que lo hiciera lo mejor posible. ¿Hubieras querido tener al matrón contigo en el hospital? En verdad, en el hospital, todo el equipo de paritorio, lo que es matrones y ginecólogos, eran súper buenos, todos muy pro lactancia. El hospital quiere conseguir el título de lactancia materna y demás. El problema reside en cuando llevaron a los bebés a neonatos. Claro. Porque neonatos, por lo menos en mi hospital, es muy de enchufar biberones. Entonces, si mi mismo matrón estaba como, que hay que ver, que estamos peleando por un lado y por el otro, claro. Pero no me atendió él, pero me atendió una muchacha que dentro de una cesárea me acercó a mi bebé al quirófano, me hice fotos con mi bebé antes de que se los llevaran. O sea que no me puedo quejar de cómo me trataron en el hospital. Donde fueron atentos, que eso también se agradece bastante, ¿no? Y Claudia, ¿qué experiencia tiene con respecto a esta experiencia? O sea, yo empecé mi embarazo con una ginecóloga. En Colombia siempre los lleva a la ginecóloga directamente, que resultó que también estaba en embarazo. Entonces, mis bebés nacieron en febrero, ya más o menos en octubre me derivó hacia otra compañera. El embarazo empezó muy bien porque pensábamos que era solo uno. Cuando supimos que eran dos, yo tuve una cita con la ginecóloga, con la inicial, y ella me planteó cuál era el escenario, el peor escenario posible. Habló de prematuridad, habló de semanas ingresados, habló de probabilidad de supervivencia. O sea, fue una cita en la que yo salí y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Bueno, fue una cita muy dura. Creo yo que ella lo que estaba buscando era como prepararme para cuál podría ser el peor de los escenarios. Incluso me planteó que me iba a hacer ecografías cada semana o cada 2 semanas. Algo que yo no quería porque eso me pone muy ansiosa. Ese instante en el que te ponen el aparato de la ecografía, hasta que tú no escuchas el latido de corazón, el corazón de uno se para completamente. Entonces yo no quería eso. Ella finalmente, como vio que el embarazo evolucionaba bien, siguió pues como mi ritmo y cada mes o cada 2 meses pues eran las ecografías. Entonces, ya cuando yo pasé a la que fue mi ginecóloga que me acompañó en el parto, ella sí estuvo muy abierta a la posibilidad de que fuera parto natural incluso, aunque para ellos pues era como un no rotundo por el hecho de que fueran gemelos. Pues en Colombia como que les da mucho miedo que sean parto natural. Ya mi cesárea surgió como de repente. O sea, nosotros estábamos esperando que programar la cesárea para la semana 38. Fui el día de la semana 36 a hacerme una revisión normal y ella dijo, te voy a hacer un tacto, como por ver, y estaba dilatada. Entonces me mandó directamente para el hospital y las niñas nacieron esa noche, a las 11:30 de la noche nacieron. Entonces, como fue todo como muy así, yo no llevaba no llevábamos nada. O sea, yo ni siquiera había tenido tiempo de hacer la maleta, porque era algo que estaba como aplazando. Entonces, cuando llegamos al hospital, mi madre salió a medio armarnos la maleta, la llevó al hospital, mi esposo la recogió. Y yo sabía que el protocolo en Colombia implica, por ejemplo, vestir a los bebés nada más nacer. Sí, o sea, aquí les encanta tener una foto del bebé recién nacido en su cunita vestido. No sé por qué. Pues qué curioso, ¿no? Joder, resulta muy llamativo porque Colombia es el pionero en el canguro, ¿no? En el contacto piel con piel. Y el hecho de que me digas que los ponen rápidamente en la ropita y... En el paritorio las enfermeras me decían, ¿y la ropa? ¿Dónde está la ropa de las niñas? Y yo, no necesitan ropa. Tienen un pañal y tienen a la mamá. Claro. O sea, yo porque tenía muchísima información, creo que en parte la lactancia se ha dado bien porque tengo bastante información, entonces yo pude exigir algunas cosas, no todo lo que quería, pero algunas cosas las pude exigir en el paritorio incluso.
Entonces, en el quirófano, pues las niñas nacieron, hubo una que nació y requirió oxígeno, entonces ya la tenían como aparte, la otra apenas la revisaron, la dejaron en la cunita. Yo le decía a Piedra, pero ¿qué hace ahí sola? Entréguemela. Entonces él me la entregó y ya bueno, yo luego me trajeron a la otra y yo las tenía encima. Lo que te digo, las enfermeras encima, que y la ropa, que porque no tenían ropa. Y yo, no, es que no necesitan ropa, o sea, o sea, aquí, y no es solo ropa, o Es sea, es increíble, ¿no? body, O sea, pijama, gorros, guantes, o sea, todo, los vistos impresionante. madre mía. Impresionante. Bueno, yo imagino, porque has comentado algo al principio que, bueno, para las que nos estáis escuchando, yo no solamente trabajo con madres, también trabajo con profesionales y con personas o madres básicamente que quieren ir más allá y ser asesoras, ¿no? Pues Claudia estaba hablando de que se había hecho un curso de asesora de lactancia con Edulacta, que es donde yo trabajo como docente, y luego había hecho además mi curso de especialización en lactancia múltiple, que fíjate que está más enfocado en los profesionales, ¿no? Y no sé si en parte gracias a esto Claro, pudiste tener más información, ¿no? Y no, me veo sin lugar a dudas. superpoder, ¿no? Esto como que es ya os digo que la preocupación del personal sanitario en este caso era más porque no estaba la ropa, más que porque el contacto piel con piel que Sí. podían estar perdiéndose los bebés y más los Incluso bebés prematuros. cuando a mí me metieron al quirófano, mi esposo se quedó fuera mientras me ponen la epidural, lo hacen esperar Sí. afuera. Y él vio cómo le daban biberones a los bebés recién nacidos. Él entró y me dijo, les dan biberón. Y yo, ojo, entonces él, o sea, llevamos muchos años hablando del tema, él ya es como un super guardián de la lactancia. Claro, Entonces él sabía que una de sus funciones era no desamparar a las bebés. Si se las iban a llevar, su función era perseguirlas e evitar que intervinieran la lactancia. Cuando incluso llegó la enfermera, porque yo no sé, es que el hospital donde nacieron las niñas tiene unos protocolos que no son propiamente pro lactancia. Entonces, además cogen y les miden el azúcar, nada más nacer. Y dicen, les miden el azúcar, ay no, tienes bajita el azúcar, toma tu biberón. Y un señor biberón gigante. Y hasta ahí puede ser que llegue todas las buenas intenciones. Entonces él se puso y no le vas a dar biberón y llamamos al pediatra, pero no le vas a dar biberón. Y finalmente no logramos que no les dieran y yo las pude, inclusive en el mismo quirófano hubo una que se logró pegar al pecho. La claro. otra se demoró un poquito más, pero finalmente ambas se pegaron y ya, pues ya luego yo empecé con extracciones y a suplementar, pues porque eran bajas de peso y nos tenían como, a nosotros no nos separaron, pero nos amenazaron todo el tiempo que si seguían bajando de peso me las quitaban. Llama la atención esto, ¿no? De amenaza. Es que te sientes así, como Me siento amenazado. amenazada completamente. Es la forma en la de comunicar algunas veces que tienen los profesionales que no. Yo digo que esto es un trabajo interno de autocrítica que todos los profesionales tenemos de cómo nos dirigimos a nuestros pacientes y cómo les hablamos en una situación de este tipo, que es una situación de un momento muy especial y también muy vulnerable, en el que, pues, oye, pues muchas de nosotras no hemos tenido el parto que deseamos, hemos tenido una cesárea, como comentabas, ¿no? Que es que en Colombia todos los pasan por cesárea, todos los gemelares. Suele ser bastante frecuente en todo lo que es Colombia, Venezuela, Puerto Sí, Rico. Latinoamérica. En toda Latinoamérica la cesárea es como la Sí, norma en todos los gemelos. En España no es e así. incluso en los no gemelos, o sea, yo tengo, no sé, seremos 7, 8 amigas que tenemos bebé y creo que soy la única que tuve parto vaginal, el resto todas han sido cesáreas. Claro, aquí ya os digo que es una cosa diferente, pero obviamente esto, a ver, son cosas a arreglar, porque de alguna manera también nos dice y nos habla, ¿no? De cómo los médicos no se atreven a hacer determinadas cosas por miedo o por falta de actualización. Es que muchas veces acabar un parto de gemelos que puede acabar con un parto vaginal normal no se hace porque no se sabe trabajar un parto, por ejemplo, en podálica o de nalgas, que es como pueden venir a lo mejor algunos bebés, y que es el segundo, porque a ver, cuando ya vienen dos bebés de nalgas, es muy poco probable que al final acabe un parto vaginal, porque no se suele hacer tanto, ¿no? Pero desde luego si el segundo viene de nalgas, aquí en España siempre se da la oportunidad de poder hacer un parto vaginal y ver cómo se desarrolla el segundo, si se le puede dar la vuelta, si puede cambiar.
Y claro, el expertise, ¿no? del médico tiene que pasar por eso, de saber cómo Claro. hay que nacer un bebé así, ¿no? En esas condiciones. Yo en España puedo decir que mis bebés eran monocoriales. Mariam, la segunda, venía en podálica y a mí el hospital me dijo que me recomendaban una cesárea. Y bueno, pues fue cesárea, ya te digo, no fue mal. Me pasó como a ella, o sea, yo le dije al papá, digo, como yo sabía que iba a estar con las niñas, nada, minutos, iban a salir, iban a correr a neonatos, o iban a ir, iba a ver pediatra, digo, yo le decía al papá, digo, que no le den biberón, que no le den biberón. Tú insistes en que no le den biberón. Dice, si tuviesen que darle fórmula, que se la den con una sonda, con el dedito, con lo que sea, pero que no le den biberón. Y el padre estaba, no le des biberón, no le des biberón. Pero bueno, que te giras y le encasquetan un biberón, o sea, te vas, o sea, y ya tienen el biberón. Es más, nos llegó a pasar una cosa, que es que ya para que revisen a algunas enfermeras de allí, que yo no veía a las niñas, tuve que estar por cesárea en la cama y no podía ir a neonato a verla. Y yo mandaba al papá, corre y hazle vídeo, porque quería ver a mi bebé. Y veo, digo, ¿qué hace Mariam con un chupete? Digo, sí, yo he dicho que no quiero tetina. Que Claro. yo estaba informada y sabía que una tetina podía interferir a la hora de coger luego el pezón. Y me dice, el papá me dijo, dice, es que me ha dicho la enfermera que le pone un chupete para que aprenda a mamar, para cuando te la ponga al pecho. Yo con todo el pleno posparto, pues vale. Pero luego lo pensé, dijo, ¿de verdad un chupete para que aprenda a mamar? Pues El tema de los chupetes sí es un tema que, a ver, como otros elementos como las pezoneras, de la lactancia, algunas veces es verdad que tenemos cierto miedo, reparo, porque eh, es, es un hecho que cada vez las madres están más informadas con respecto a la lactancia materna y cuando tienen muy claro que quieren amamantar, quieren las menos interferencias posibles. Y aquí vemos porque tanto en el caso de Noemí como en el de Claudia, que iban muy bien informadas y sabiendo qué es lo que querían, tenían muy bien aleccionados, ¿no? A sus parejas para que defendieran, ¿no? La lactancia en el momento en el que ellas no podían hacerlo, claro. En un principio, un chupete con prematuros o las pezoneras, por ejemplo, con los prematuros pueden ser herramientas que pueden ser necesarias en algunos casos en donde, bueno, pues el bebé es muy, muy, muy prematuro, donde no hay posibilidad de sacar al bebé de la incubadora porque no está estable y entonces en ocasiones se les da como opción para succionar un chupete, pues porque están comiendo por una sonda y al mismo tiempo que comen por una sonda, pues si están tomando, succionando de algo, como que un poco se va coordinando y van aprendiendo que mientras que están succionando, comen, para que más o menos luego se segreguen como unas hormonas que facilitan la absorción de los nutrientes, que también se encuentren ellos como más saciados, ¿no? Por ese efecto, ¿no? Pero no de manera rutinaria, porque aquí, por ejemplo, los no era el prematuros caso. no son prematuros todos tan prematuros, tan prematuros. En vuestros casos son prematuros muy al límite, los que llamamos prematuros tardíos, que básicamente casi todos tienen capacidad de succión, aunque bueno, pues puede haber casos en los que no lo tengan, pero oye, eh, el hecho, si un chupete, cuando posiblemente pueden mamar, es como más un riesgo que un beneficio, porque pueden mamar del pecho y el momento en el que vuelven o podéis reencontraros con ellos, ya se produce ese contacto piel con piel y en ese momento ya es cuando ellos, aunque necesiten alimentación por sonda, por lo que sea, se pueden tomar del pecho, un pecho blandito, a lo mejor que ya se has traído leche antes, pues para ellos eso es una maravilla, porque no es que tengan que aprender, porque ellos vienen sabiendo cómo tienen que succionar. Esto es algo que viene grabado en su cerebro de cómo tienen que hacerlo, pero sí es verdad que ese desconocimiento muchas veces hace que, y precisamente en gemelos se ve que este tipo de interferencias puede afectar todavía más. Yo, en mi caso, es que le sumabas todo, o sea, luego nos enteramos que tenían frenillo, me las separáis, tienen frenillo, que el pediatra decía que no era nada el frenillo, que no tenía pena. Y al final han tenido incluso 2 cortes de frenillo, o sea, que no era pena frenillo. Le Claro. poner chupete, o sea, entré una vez por las puertas, me pusieron la sondita en el pecho para darle la fórmula, una enfermera muy agradable,
Al día siguiente entré sin mi pareja porque no podía y Sí, me llegaron a decir que qué obsesión tenía con la teta. Que si sí, no tenía teta, que le diera un biberón. Digo, no obsesión, es que si yo soy la madre, es que los bebés son míos. Mis bebés estaban en neonato por, por protocolo, porque Marian tuvo el oxígeno, creo que tenía que estar a 90 y lo tuvo a 89 5 horas. Que yo creo que claro. si la hubiesen pegado a mi pecho se lo hubiese estabilizado totalmente. Estate segura de eso. Es verdad que cuando nacieron yo no lo pude ver porque te ponen el biombito, pero una hace trampa y en los quirófanos hay reflejos. Entonces Ah, yo vi cómo salían y Atenea salió muy activa y Marian salió como muy adormilada, pero vamos, que reaccionó al momento y le pusieron el oxígeno, pero vamos, que no era nada. O sea, que perfectamente podían haber estado conmigo cuando vino el pediatra y me dijo, bueno, las bebés se pueden ir con su mamá a la habitación, porque lo que hacemos aquí se lo puede hacer su madre, claro. que para el caso es quien se lo tiene que hacer. A Es mí que se me mira que iluminaron los ojos y la situación era como la misma mía. Hubo una que nació muy bien, otra que requirió oxígeno, pero ambas nunca las separaron. Claro, a mí sí me la separaron. Y bueno, cuando esta pediatra me la iba a dar, pues imaginaros si un día y medio, creo que habían pasado 2 días y algo, porque yo estuve luego yendo a neonato, y me dicen que me la van a dar, yo era pletórica. Pues esa misma enfermera que me dijo que obsesión tenía con la teta, a las 9 de la mañana me dijo el pediatra que me daban a las niñas. Hasta las 8 de la tarde las niñas no llegaron a mi habitación. O sea, sí, que encima hubo como ahí un es retraso, ¿no? En como, las... es como no sé qué pasa, que son mis bebés, que creo que no quiero hacerles daño. Llegué a pensar que mi obsesión por darle el pecho le estaba haciendo mal a mis bebés. Fíjate. Ah, Y hay veces todavía que muchas veces digo, a ver, me estaré obsesionando y es que yo quiero darle el pecho. Y que es lo malo, que le debería dar un biberón, que estaría más contenta, dormirían 4 o 5 horas seguidas, porque claro. te deja la huella de decir, vale, qué mala madre soy que quiero darle el pecho a mi hija. Sí, esta situación es un poco, ¿verdad? Un poco confusa, ¿no? Que tengas que pensar tú que eres la que estás haciendo las cosas de manera incorrecta, porque claro, ellos son los que tienen la bata blanca, los que saben, ¿no? Cómo van a equivocarse, ¿no? ¿Será que yo estoy demasiado secada, ¿no? Y puedo poner en peligro a mis bebés, ¿no? Pues no vamos a hacer nada, ¿no? Es como decía Claudia, ¿no? Falta de ese conocimiento, ¿no? De esa dejadez, ¿no? Del personal que no está actualizado, que esto va a cambiar posiblemente en los próximos años porque somos conscientes de que cada vez hay más conciencia de la necesidad de hacer cambios en las unidades neonatales para que todo el personal esté a la misma trabajando, ¿no? Y que todos trabajemos en apoyar un poco esto, ¿no? Yo a Y veces y siento facilitar también un que es poco. como la comodidad del personal médico. O sea, es a veces más fácil dar un biberón que acompañar a una madre que está teniendo problemas para ¿Vosotras lactar. creéis que es fácil, que es más fácil, como dicen ellos, dar un biberón que dar el pecho? No, para ellos sí. Para ellos sí. Para ellos se escoge para el biberón y sale. Claro, para uno no, porque luego hacer el biberón, tener el agua a 60 grados, esperar a que se enfríe un poco, luego echar el polvo, luego esperar a que... O sea, eso es mucho más complicado. Pero para ellos es muy cómodo. Le doy el biberón, el bebé se calla. Vuelvo en 4 horas y no tengo que luchar con una mamá que está en posparto, que está sensible, que nada. Salimos de eso. Igual pasa, igual siento yo, por ejemplo, que sucede con las cesáreas. Es que esperar un parto de unos gemelos a las 11:30 de la noche, a ver hasta qué horas van a nacer, imagínate. En cambio, abro aquí y ya nacieron con un minuto de diferencia. Claro. Imagínate, un bebé, un parto natural, ¿cuántas podrían pasar horas de diferencia entre ellos? Claro, a ver, estamos hablando aquí ahora mismo de unas situaciones, a ver, tanto Noel Sí, hay situaciones. como Claudia tenían a sus bebés que en una situación como muy ya hechos los bebés, o la situación puede ser completamente distinta cuando hablamos de bebés que tienen mucho menos de 34 semanas, 33, pero aún así, el contacto piel con piel, fíjate que es algo que se ha hecho precisamente en Colombia cuando no había incubadoras, cuando no había esa tecnología que ahora nos ponen como que súper necesaria, ¿no? Y se sacaron a los bebés súper bien, con lactancia materna, con las madres 24 horas con los bebés allí.
y se iban a casa pronto, o sea, que se iban a casa prontito para que estuvieran y continuaran con su bebé en cuidado canguro, ¿no? Que esto es otra cosa también que os quería preguntar, ¿no? Aunque fueran prematuros tardíos, yo imagino que os darían el alta relativamente pronto, que estaba Noemí comentando que, bueno, pues me daban el alta para irme a mi casa, ¿no? ¿Cómo fue eso de volver a casa, adaptarse a todo esto? Bebés que no dejan de ser prematuros, aunque sean prematuros tardíos. Bueno, en mi caso, yo estaba encantada de llegar a casa porque iba como a estar en mi territorio, Ah, mi nidito. Me sentía más segura aquí que allí. Aunque allí hubiese bata blanca, pero no sé. Por otro lado, yo me acuerdo que los bebés ni entraban en la sillita del coche, que eran muy chicos, que se mm, perdían. Y en el carrito, yo tenía un carrito gemelar doble, o sea, el capazo era doble, estaban las dos juntas. Y se perdían en el capazo. Y es que Mariam me la llevé con 2 kilos del hospital, era 2 kilos. muy chiquitita, así que la gente venía y yo decía, no la tocáis, es que no, vaya que le pase algo. Me daba miedo hasta cogerla a mí. Que es curioso porque fíjate, aquí se atrevieron a venir, o sea que en una situación con unos prematuros mucho más pequeños, una de las primeras recomendaciones del personal es que no reciban muchas visitas precisamente por evitar el contacto con personas que puedan, a ver, potencialmente transmitirles algún tipo de infección porque son bebés más vulnerables. Entonces, que no estén en espacios muy concurridos, que no haya muchas visitas, mucha higiene, ¿no? Que se lave las manos la gente antes de tocarlos, ¿no? Y siempre te da esa cosa, ¿no? O las dificultades respiratorias que puedan tener, que a muchos A mí bebés. me llamaban casi loca, pero digo yo, si entra alguien, entráis con mascarilla y puse un key anti-COVID en la puerta. Claro. Desinfectante de ropa, desinfectante de manos, era ya obsesión. Pero, a ver, aquí estaba más tranquila, mucho más. Tenía mis bebés conmigo, primero tenía que ir a verlos, que una cesárea a mí me costó mucho trabajo levantarme y tenés que ir Mm. cortada a la otra punta de la planta del hospital, neonatos, que si ven para acá. Yo lo decía, yo de broma decía, digo, como a mí me diga alguien, qué suerte tengo, que no he parido, le pego. Porque el dolor de una cesárea es enorme. Es A mí horrible. me ha llegado a dar envidia. Yo recuerdo estoy acordándome ahora mismo de una mamá que estuve acompañando hace poco, ¿no? Que cuando nacieron sus bebés, nacieron por parto vaginal y cuando fui a verla, apenas tenían los niños ni 12 horas de nacidos y se movía por la era habitación. Increíble. Yo decía, qué envidia me das, de verdad. Porque, claro, con una cesárea no se te pasa por la cabeza que andas por la habitación como si no pasara nada, ¿no? Cómo se levantaba de la cama, cómo iba, ¿no? Y es que es un punto como muy clave, ¿no? Porque además te hace sentir muy mal, porque tú quisieras bajar a ver a tus bebés, no puedes bajar, estás impedida, dependes de todo el mundo para que te bajen. La primera vez a lo mejor te lleva un celador con una silla de En silla ruedas. de ruedas. Luego las siguientes a lo mejor ya se les olvida, es como que de repente en menos de mediodía tú ya puedes caminar por el hospital como si no hubiera pasado nada y no necesitas ningún tipo de apoyo. Es como que yo echo de menos esa parte, ¿no? Más humana, ¿no? Del centro, de, oye, pues vamos a ayudarte a que puedas ver mejor a tus bebés, ¿no? Que algunas veces está tu pareja Hombre, a y mí, no está, porque se va a descansar también. yo llamaba a la enfermera y me ayudaban a bajar cada vez que yo decía, me llevaban al neonato. Yo en eso no tuve problema, pero es verdad que dolía Yo eso mucho, no lo mucho. recuerdo, fíjate, o yo era de estas ni que por no pitar al timbre y molestar, cogía y aunque me llevara una hora entera levantarme, ir caminando, yo me recuerdo por esos pasillos, ¿no? A oscuras, porque ya esto me pasaba cuando yo ya estaban oscuras. Entonces, yo di a luz, por ejemplo, en un hospital donde las visitas eran muy restringidas y a una hora ya se iba todo el mundo y no se podía quedar ni el padre ni nada. O sea, yo me quedaba sola, aunque no tuviera los bebés en la habitación ni nada, si los hubiera tenido igual. O sea, que si se habrían podido quedar porque ninguno se quedaba, ¿no? Y plin, 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 y además cuando llegabas a la unidad muchas veces era como, ¿y qué haces aquí? Pues no sé, venía aquí a ver si puedo levantar a los niños, sacarme leche, no sé, cosas de este tipo. Y es como que bueno, ¿no? Increíble, ¿no? Am,
Entonces, en casa yo imagino que tendríais apoyo y ayuda, porque estos primeros días y estas primeras semanas son intensos, ¿no? Y más con prepaturos, ¿no? ¿Qué tal la ayuda en casa con... La gente entiende realmente cuál es su papel, ¿no? En casa para ayudaros con el tema de los gemelos, de la lactancia. ¿Ves que entienden? Eh, a ver, a mí no me fue mal. Yo cuando, o sea, a mí también como lo de mí, yo estaba desesperada por venirme a mi casa, parte por mi hijo mayor, porque yo salí un día a una cita médica y le dije, cuando vuelva nos comemos una pizza, o sea, ordenamos una pizza cuando lleguemos y nunca volví 4 días después. Entonces, yo estaba desesperada, o sea, yo no veía la hora de salir de ese hospital, en el momento en que me iban el alta, yo, por favor, me quiero ir ya. Claro, Entonces, cuando llegamos a casa, ellas eran canguro, no eran un canguro extremo, o sea, no eran canguros que requirieran estar 100% canguro, que uno tuviera que estar despierto con claro. ellas. Dormíamos con ellas al pecho, cada uno con una. Mi esposo, aquí en Colombia la licencia de paternidad son 2 semanas. Pase lo que pase. Si son prematuros, si son gemelos, si son cuatrillizos, no importa, 2 semanas. Entonces, él logró como conseguir con el jefe unos días más y se quedó pues en casa hasta que ya la dieron de alta pues del canguro. Entonces nosotros estábamos los dos y por esos días iba a empezar a trabajar la que sería la niñera de las niñas. Entonces ella nos acompañó y mi madre también. Yo sí le pedí a todo el mundo que no viniera, yo a familia. Les dije, cuando estemos preparados para recibir visitas, recibiremos visitas. Claro. Y eso pasó por ahí 3 o 4 meses después. Eso creo que habría pasado independiente de que fueran prematuras o no. A mí el posparto me gusta vivirlo solo. Claro. Entonces, como que esa dinámica de que uno está como, y con dos, para mí, por ejemplo, hacer lo que está haciendo Noemí se me hacía muy complicado, de tener a las dos en el pecho, como con visita, como con gente, como que no, yo Claro. decía, Esto no, me ha costado desbloquearlo, ¿eh? Sí. La fase del Esa videojuego me ha costado parte del desbloquearlo, videojuego ¿eh? te ha costado desbloquearlo. Es que no lo ve, la gente ahora mismo nos escucha, pero no ve. Entonces, nosotros mientras que estamos grabando este podcast nos estamos viendo y Noemí está ahora mismo en plena cena de sus pecas y está ahí amamantando a la vez y nos está comentando esa parte, ¿no? Del desbloqueo, ¿no? Del paso siguiente sí. a darles a la vez, ¿no? El día que yo logré eso me sentí una superpoderosa, pues ahí sí yo dije, lo logré. Wonder Woman. Sí, a mí hay cosas de lo que comentabas, Claudia, que muy pocas veces, fíjate, que con prematuros así tardíos, no suele decirse esto de, bueno, pues llegas a casa, continúas con el canguro, que lo haces con tu pareja, te explican un poco cómo podéis dormir con el canguro para darle la seguridad, porque claro, ahora tú dices, no, aquí no necesitábamos hacer un canguro todas las 24 horas del día. O sea, que entiendo que vosotros tendríais momentos en a lo mejor dejabais a los bebés a lo mejor en la cunita y podíais a lo mejor estiraros un poco, pero cuando hablamos de prematuros más Extremo, extremos no. y más en determinados sitios, donde es que el canguro es lo único que hay para sacar adelante a los niños, es que no hay incubadoras, o sea, esto lo tenemos en nuestro mundo occidental, dentro de las unidades, y el canguro es como una especie como de, bueno, pues de complemento, ¿no? Pero es un complemento, y dentro de que es un complemento, tampoco es tan prioritario como debería de ser, ¿no? Realmente, ¿no? Y se prima más el tema de la incubadora, pero realmente cuando un bebé prematuro ya está estable y no tiene ningún tipo de problema con su respiración o con otro tipo de situaciones que le puedan comprometer en su salud, muchos bebés podrían estar con sus mamás eh, en alguna camita con su canguro puesto, en su fajita, ¿no? Y pasar ahí el tiempo, ¿no? Con la mamá en la misma sala, ¿no? Para que también pueda tener esa disposición y luego cuando están en casa, pues posiblemente seguir y continuar con esto, ¿no? Pero fíjate que en los países así como en España, y esto como no es frecuente, no se insiste suficiente en la importancia que tiene el contacto
canguro, contacto piel con piel o el hacer canguro con los niños, que puede facilitar el crecimiento, que puede ayudar a que no a que estén un poquito más regulados, que no estén tan irritables, que no lloren tanto. Entonces, Yo de verdad que no conocía. Yo creo que cuando por la tribu comentaste lo de canguro, también como no me he visto en la situación, gracias a Dios, no sabía, digo, ¿qué? Por ejemplo, a mí me llama la atención eso. Mis niñas llegaron de 200 y 400 kilos a casa. Y nos dijeron, hasta que no tengan más de 2,5, tienen que ser claro. canguro. Y las de 9 de 2 kilos no se los propusieron. O sea, no sé, es como, Sí, es como una pauta, me llama, no es una pauta sí, clara que se dé en el aquí informe, es como... es más, dentro del programa de salud de nosotros, ellas entraron a una cosa que se llama Plan Canguro. Entonces tienen un seguimiento especial para esos bebés que fueron canguro. A ellas las venían a pesar a casa cada 8 días durante un tiempo y ya ahora cada 3 meses y las acompañarán hasta los 2 años. Hasta los 2 años. Por si requieren apoyo de estimulación de algún tipo o pues hay algún problema de desarrollo al ser bebés canguro. Fíjate que hace poquito, el año pasado, el antepasado, creo que fue la red Canguro Medellín, creo que era, que hacen unos fantásticos congresos con motivo de todo lo que es el mes de concienciación del prematuro, ¿no? Y comentaba precisamente que este seguimiento, ¿no?, debería de continuar mucho más allá, o sea, 18 años, incluso un poquito más allá, ¿no? Porque no es solamente cuestión de un par de años o más, sino que realmente los prematuros necesitan este equipo multidisciplinar. O sea, ahora mismo si quieres nos puedes contar un poco por cuántos médicos habéis pasado, ¿no?, después del nacimiento de los peques, cuántos les han revisado, les han tenido que revisar de manera frecuente, ¿no?, para que comprobar que todo está bien, ¿no? Pues a ellas les han hecho, yo no sé cuántos médicos, o sea, tienen el pediatra, luego tienen el pediatra del Plan Canguro, y las han revisado, les hicieron una ecografía de cerebro, la ecografía de caderas, de los oídos, de los ojos. O sea, más que todo lo del cerebro, me acuerdo que era específico porque eran bebés prematuros. La mía, la verdad es que, no sé, o las vieron muy bien, pero bueno, le hicieron la típica prueba del oído, que se le hacen a todos los bebés, las pruebas normales, y es verdad que nos dijeron a la semana traerla a verla por prematuridad, pero es que como cogían tanto peso, estaban tan sanotas, tan bien, hasta la misma pediatra me llevó, cuando fuimos la primera vez, dice, pero es que, míralas, con el peso que están cogiendo han entrado en el percentil. Dice, y la siguiente vez que la vieron, dice, la podía ver como si fueran bebés ya únicos, porque no, ni parecen prematuros, ni parecen gemelos. Algo Sí. que incluso en el embarazo, mi ginecóloga era un primo, y me decía, es asombroso ver un monocorial que vaya como el tuyo. Que mis bebés iban muy igualadas, yo creo que si hubiesen llegado, que no iba a llegar a la semana 40 nunca, pero de llegaban con más de 4 kilos. Sí, sí, ¿no? Porque... Doy fe también, yo con el monocorial de los segundos, bueno, de media entre los dos era el doble que el más pequeño de los hermanos mayores, que pesa 1,5 kilos. Yo no me habría imaginado nunca que mis hijos con 37 semanas iban a nacer con 2 kilos y no, casi 3 kilos. O sea, es que de media hacían entre los dos eso, 2,9 kilos, 3 kilos, una cosa así, que era como, wow, ¿no? Una situación y la otra, ¿no? Es verdad que yo también mi situación era diferente en un embarazo y en otro, que eso también yo creo que hizo mucho. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación porque tenemos también la experiencia de Guadalupe, que tiene gemelitos de 30 o 32 semanas, creo recordar, y está recién llegada apenas hace 2 o 3 semanitas a casa después de 40 días en neonatos. Y ahora mismo, pues, la faena de recuperar esa confianza en sí misma, de empezar a cuidar a sus bebés, de establecer esa lactancia que está costando. Y nos ha dejado la respuesta a alguna de las preguntas que les estoy haciendo hoy a Noemí y a Claudia. Así que vamos a escucharla y regresamos enseguida. Todo momento
Quise dar lactancia materna y cuando me enteré que eran gemelos, que no era un bebé único, seguí planteándome lo mismo. La única diferencia es verdad que me empecé pues, a informar más, buscar información de asesoras, pues por ejemplo como Gema, en otros casos de otras mamás de gemelos para cerciorarme a mí misma y autoconvencerme de que era posible, ya que mucha gente cuando les decía que era gemelos, siempre me decían que al ser gemelos seguramente a uno tenía que darle biberón o a los dos, que no iba a tener leche y tal. Entonces es un tema que aunque desde el primer momento he querido y quise desde el principio, también es un tema que me causa cierto conflicto porque la mayoría de la gente te opina sobre ello de que no vas a poder. Sobre la segunda pregunta de si nacerían antes de tiempo, tampoco me preocupaba, lógicamente, porque mi embarazo ya de por sí, en la primera consulta me dijeron cuándo iban a nacer, que era la semana 32, eran bastante prematuros y no existía la posibilidad de llegar más lejos. Entonces se me quitaba la posibilidad de intentar un parto lo más natural posible, intentar llegar a una semana lo más alejada posible para que los bebés estuvieran lo más maduros posibles. Entonces, no es que haya tenido la preocupación de que puedan ser prematuros, sino que ya lo sabía, entonces la preocupación estaba en todo el embarazo en mi caso. Sobre la tercera pregunta de cómo fue cuando vuestro bebé nacieron antes de tiempo, pues en nuestro caso es verdad que como ya lo sabíamos, en ciertos aspectos estábamos preparados, pero en otros es que debo de decir que hasta que no lo vives no ves lo que realmente es que nazcan antes de tiempo y sobre todo en una semana tan avanzada como es la 32, que les queda todavía 8 semanas por delante. Entonces, cuando ves todas las situaciones, de verdad te das cuenta de lo que no tenías ni idea de que podía pasar. ¿Cómo fueron las primeras horas después del nacimiento? Pues la verdad que fueron bastante entre preocupada, traumáticas y con cierta ansiedad, porque en mi caso fue una cesárea en la cual, debido al embarazo que era un mono, había en la cesárea muchísimos profesionales. Me pedí en todo momento ciertas cosas que al principio se supone que a lo mejor se podían hacer, como a lo mejor yo ver la cesárea, que me fueran ver a los bebés. Entiendo que los bebés no los pude ver porque nacieron muy prematuros, se los tuvieron que llevar corriendo a la UCI, pero por ejemplo a mí en el caso de la cesárea tampoco pude ver nada, me pusieron la típica sábana que me causó bastante agobio ya que la tenía súper cerca de la cara y yo soy una persona que afronto bastante el estrés y no me causan ciertos miedos, nada tema, bueno, nunca me he agobiado mucho en tema hospitalario y sin embargo hubo un momento que me agobió mucho, la verdad. Y luego a continuación me llevaron a una reanimación con mi pareja y con una enfermera que es verdad que le estaré eternamente agradecida porque yo no sabía hacerme el masaje para extraerme el calostro y ella me lo hizo. Entonces, con lo que me sacó, mi pareja fue corriendo a la UCI con jeringas en la que llevaba pues unos pequeños gotitas de calostro tanto para un bebé como para otro. Luego, a continuación, después de esa hora, me fui a la habitación sola con mi pareja y con un sacaleches a extraerme sola. Y ya a las 18 horas aproximadamente me dejaron ir a verlos, que estaban en la UCI, porque antes no estaba preparada para ello. Y por eso digo que no fue una situación muy, muy buena. En el hospital debo decir que, a ver, igual que tengo en la UCI, he tenido algunas enfermeras que me han aconsejado bien. En el tema de la cesárea y ginecólogos, debo decir que fue todo bastante frío y muy hospitalario. Entonces, mm, yo sabía que era una cesárea, pero no lo recuerdo ni bonito ni nada, a pesar de que fue uno de los momentos más importantes de mi vida porque nacieron ellos y están bien. Debo decir que aún así es una situación que cuesta, porque además no es como si fuera una cesárea y tú te vas con ellos, es una cesárea en la que no te vas con ellos cuando los vuelves a ver, están en una incubadora que no sabías ni por tu cabeza cómo podía ser esa situación y día tras día pues apenas los tocas, los ves, tú te estás en una habitación sola, gotita a gotita, entonces, no sé, es una situación que creo que es bastante desconocida y que tampoco
está todavía muy humanizado, a pesar de que entiendo que mi embarazo era de riesgo por ser mono, es algo que debo de añadir siempre, que entiendo que no fue como si hubiera sido una cesárea de un parto único normal. La vuelta a casa, la verdad, fue un poco traumática, porque mis bebés llevan 42 días en la UCI, entonces luego me lo han contado, para ellos es un cambio muy grande, pero yo en su día no lo sabía. Yo conozco los casos de un bebé normal que a los 3 días ha ido con sus padres y claro, pues a lo mejor una noche sin dormir y tal, pero los míos estaban súper ansiados, súper nerviosos, claro, eran muchos días y a mí es verdad que de estar en el hospital, que tenía una estancia muy buena, de repente me bajó la producción esos días, del estrés o de lo que fuera y lo pasé bastante mal, la verdad. No tengo ayuda en casa por el motivo de que son prematuros. Es verdad que tengo como mi madre en concreto o algún familiar nos ha ayudado en ciertos aspectos, pero ayuda como tal no tenemos. Creo que sí se puede mejorar la atención tanto a madres con prematuros y a madres con gemelos. Creo que existe bastante desconocimiento. Además, hoy es el día del prematuro y apenas salen las noticias, lo cual es vergonzoso, ya que 1 de cada 10 son prematuros. El tema de gemelos creo que no está ni bien conciliado ni nada y tampoco nos trata como deberíamos, yo creo. Bueno, pues después de escuchar el comentario que tenía para nosotros sobre estos temas de la prematuridad, Guadalupe, vamos a regresar con Emi y con Claudia. Así como cierre, me gustaría que por lo menos pudierais decir cada una algo, un tip para las madres de gemelos que están esperando ahora mismo, alguna recomendación, algo que vosotras sintáis que es necesario que ellas sepan. Primero, que se informen, que busquen ayuda. Yo la busqué quizás tarde, aunque nunca es tarde, si la dicha es buena, pero que busquen ayuda a alguien que la apoye, que se informen mucho, porque te van a decir cosas que si estás informada y te las crees, sin informarte ya, te las crees el doble. Y que se puede, que si yo se lo digo a un montón de gente, incluso a mamá, tengo amigas que han sido mamás que estábamos embarazadas más o menos a la vez de un solo bebé, digo, sí, yo soy capaz, vosotros con uno sois capaz del doble, o sea, que se puede, que si yo lo conseguí, se puede, porque mis bebés prácticamente no mamaban, o sea, se pelearon, llegó un momento en el que tenían confusión tetina-pezón, se peleaban con la teta y yo era a base de mucha paciencia, muchos mimitos, muchas cantarles, acariciarles, las reconcilié y aquí están. Ahí están maravillosamente bien y vamos, un trabajo súper excelente. Te vamos a dar un diploma especial. Sobre todo a ellas, Lo voy a que son las generar, campeonas. claro. Y Claudia, ¿qué recomendación le darías a las mamás nuevas? Yo también creo que la información es poder y que hay que aprender como a fluir un poco. O sea, sí, hay que ser muy testarudo para poder llegar a la lactancia, pero también ir fluyendo como con la situación. En mi caso, por ejemplo, yo con el primero di el sacaleche y Claro. con las niñas ha sido la razón por la que lo logramos. Entonces, es ir como, o sea, a mí creo que todo esto lo que me ha enseñado es que toca ir adaptándose a la realidad y, y tener como la meta muy clara, ser un poco testarudo, pero irse adaptando también a las cosas que van surgiendo. Y la información es poder, o sea, eso. Pues, ¿pensáis que la información debería de llegar con cuánto de antelación? Pienso que deberían de, aunque no es posible, pero que todas las mamás en el mismo centro de salud se hacen cursos de preparación al parto, que yo también, aparte del tema lactancia, estuve informándome mucho porque yo quería parto natural, que no pudo ser, pero bueno, que la gente apoye, o sea, que se apoye la lactancia, que no sea tan fácil decir, venga, toma un biberón. No, yo tuve la suerte, como dije, de encontrar un matrón que la apoyaba al 100% y en el curso nos habló mucho de la leche, de cómo cambiaba, entonces nos animaban bastante a darlo. Entonces, la información es primordial porque si llegan y te dicen, porque te lo van a decir, muchas, incluso batas blancas te van a decir,
no vas a poder darle el pecho a 2 bebés a la vez. Pero si tú vas con información que te ha dado otra bata blanca, quizás puedes decir... Por eso es que y apoyo, o sea, rodearte de gente que te apoye. Sinceramente, la tribu es casi mejor que cualquier cosa. Y otra cosa, ¿verdad? La tribu es lo mejor. Y la experiencia real, ¿verdad? ¿No? De la maternidad de gemelos. Claro, porque a mí me ha pasado también. Hay mitos de lactancia y mi propia madre a día de hoy está orgullosísima y va por ahí diciendo, ay, mira lo que ha conseguido, se lo ha propuesto y mira lo que ha conseguido, pero ella me decía, Noemi, así muy triste, dice, Noemi, si no te ha subido la leche, no te va a subir ya. Y yo, que sí, mamá, que sí, que perseverancia. Claro que sí. Por eso, la tribu es muy importante, porque la familia te va a querer ayudar, pero vienen con una carga de atrás que no te pueden ayudar mucho. Y te encuentras con otras mamás que están en tu situación, cualquier duda, oye, a vosotras os pasa, oye, a vosotras os da hambre, oye, a vosotras... Sí. Y siempre están para animarte, no dejamos de ser sociales, o sea, que la tribu es muy importante. Es muy importante. Y darte cuenta que uno no es el único que le está pasando esas cosas, o sea, eso, encontrar con quién hablar de lo que pasa, eso es muy importante. Y no solo como en la lactancia, en todo, en lo que uno siente. Alguna vez incluso creo que en la tribu hablamos mucho como de esa sensación del duelo de tener gemelos. Eso, para mí, eso fue como, wow, por fin encontré mi sitio. Porque para mí, o sea, yo creo que apenas a 9 meses después es como que estoy asumiendo la realidad de que son 2. O sea, no, yo me di contra el mundo con el hecho de que eran 2 y apenas es una maternidad totalmente diferente. Es que y eso, digo que incluso es una paternidad diferente. Claro, es muy diferente. No hablamos de que normalmente el papá, como un bebé único, está siempre pegado a mamá y el papá como que actúa menos, pero en este caso el papá tiene que estar 100% con mamá. Así no. Entonces es una paternidad totalmente diferente a la... también muy bonito, o sea, yo cuando lo hablo con mi pareja, él está muy orgulloso y muy contento de que él está viviendo una paternidad más especial que la de otros papás. Claro. Pues además estos papás que desde el principio han estado muy comprometidos luchando, ¿no? Contra esos biberones, contra esas enfermeras que venían directas, ¿no? Con las tetinas, los chupetes, ¿no? Y todos esos comentarios ahí luchando para defender, ¿no? a sus parejas y a sus bebés, ¿no? Yo también diría que, o sea, diría a otras mamás de gemelos que no es tan fácil, por así decirlo, pero ni Noemí, ni tú, ni yo somos especiales. La idea es, como yo digo, que no somos heroínas, no somos supermujeres, somos unas mujeres como otra mujer cualquiera, tenemos los mismos recursos y aún con estos recursos, como podréis comprender, con 2 se quedan cortos, ¿no? Y más que... superpoderes, lo que tenemos es la posibilidad de desarrollar, ¿no? Un poco de creatividad y hacemos malabarismos, ¿no? Como digo, sobrevivimos, aunque nos gustaría de verdad, en serio, empezar a vivir y disfrutar desde el principio, no tener que estar pensando que todo el rato vamos arrastrándonos y sobreviviendo como podemos, ¿no? Es como, bueno, hasta que sales de ahí a decir qué bien, ya no tengo problemas, ya está todo bien, ¿no? Es un largo camino en el que necesitas mucho apoyo. Así que yo os animo a todas las que estáis esperando, pues en primer lugar a uniros a esta tribu, ¿no? De Gemelos al Cuadrado. Podéis acceder a ella desde mi página web o desde mi cuenta de Instagram, donde tenéis pues acceso a los enlaces para entrar y compartir, ¿no? Con otras madres, ¿no? Esas experiencias, ¿no? Y sentiros acompañadas, ¿no? Como decía hoy a una mamá también en Instagram, no te sientas sola, no tienes necesidad de estar sola, puedes estar acompañada de un montón de madres que te van a estar abriendo, ¿no? Las manos para escucharte, para abrazarte, contenerte y llorar contigo y reír contigo, ¿no? Y así que esto está ahí abierto para todas aquellas que necesiten, ¿no? este acompañamiento.
Yo quería agradeceros a todas, a Claudia y a Noemi por estar aquí, también a Laila, que está ahí en el otro lado escuchando con sus pecas. En otro momento hablaremos de otros temas interesantes. Ya hemos empezado un poco, hemos dado, ¿no? de nuevo, ¿no? El pistoletazo de salida. Teníamos esto aparcado con lo que me gusta, ¿no? Y bueno, sí que me gustaría darle a esto pues más participación, ¿no? de todas vosotras, ¿no? Y daros más voz, ¿no? Para hablar de otros temas súper interesantes que puedan ayudar a otras madres. Así que pues muchísimas gracias por este tiempo que me habéis dedicado, que bueno, yo siempre se alarga, siempre se alarga. Tranquila, muchísimas gracias a ti por invitarnos. Y ya sabéis dónde nos encontráis. Nos vemos en otra. Un saludo.